Hola, mi nombre es Yesenia Pauker. Estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ESPE, en la carrera de Finanzas y Auditoría. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la balanza de pagos. Según la Enciclopedia de Economía, la balanza de pagos es el registro de las transacciones de un país con el resto del mundo por unidad de tiempo. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo de tiempo. En palabras más sencillas, es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo a lo largo de cierto periodo. El objetivo de la balanza de pagos es el de informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formular políticas como por ejemplo monetarias, fiscales, comerciales. Pero entonces, ¿qué se analiza en la balanza de pagos? El análisis de la balanza de pagos permite, primero, determinar la oferta y demanda de divisas. Segundo, tener una idea acerca de los movimientos futuros de tipo de cambio. Y tercero, detectar desequilibrios externos y sus causas. Analizando el primero, si la demanda es mayor que la oferta, entonces puede esperarse una apreciación de la moneda nacional. Por el contrario, si la oferta es mayor que la demanda, entonces la posibilidad es de una depreciación. Para analizar el segundo punto, sobre los movimientos futuros del tipo de cambio, partamos de una premisa. En general, cuando los precios fluctúan, los agentes se enfrentan a riesgos de pérdida en sus posiciones. En particular, con la fluctuación en monedas extranjeras, por ejemplo, el dólar. Los inversionistas se enfrentan a riesgo de una pérdida potencial en su riqueza, producto de esos movimientos. Entonces, las monedas en cualquier país pueden ser consideradas como un bien cualquiera, cuyo precio lo podemos expresar en términos de otras monedas. Y de igual forma que un bien cualquiera, su precio de equilibrio, es decir, el tipo de cambio, estará determinado por la oferta y la demanda que sobre ella se tenga. De esta forma, una moneda cuya demanda sea mayor que la oferta va a tener un tipo de cambio mayor. Eso significa que el valor de esta moneda en términos de otra va a ser mayor. Y analizando el tercer punto, detectar los desequilibrios externos y sus causas, decimos que los desequilibrios se dan cuando no se puede lograr un crecimiento económico alto y sostenido. Podemos hacer un análisis aquí. La estructura de la balanza de pagos depende, en primer lugar, del nivel de desarrollo. Por ello, la ausencia de industrialización en los países en vías de desarrollo les obliga a importar masivamente bienes de equipo y productos manufacturados. Sus únicos recursos provienen de los productos primarios, por ejemplo, el petróleo, igual productos agrícolas, entre otros productos mineros. El aumento de los precios tiende a ser mayor para los productos industriales que para los productos primarios, por lo que la situación de su balanza no deja de agravarse. Visto este análisis, ¿cómo se contabiliza? Una transacción es contabilizada como crédito si conduce al recibo de pago por parte de los extranjeros. Como resultado de estas transacciones de crédito, las divisas extranjeras entran al país. Estas transacciones de crédito se van a registrar como ingresos y aumentan la demanda de la moneda nacional, por lo que contribuyen a su fortalecimiento. Para el contrario, una transacción es contabilizada como débito si conduce a un pago a los extranjeros. Esto como resultado, las divisas aquí salen del país y se registran como egresos. Estas transacciones aumentan la oferta de la demanda nacional, por lo que contribuyen a su debilitamiento. Pero entonces, ¿qué cuentas son las que intervienen? O como podemos ver en la gráfica, ¿cuál es la estructura de la balanza de pagos? La balanza de pagos se divide en tres partes principales, que a su vez se subdividen en una serie de apartados que también se les denomina balanzas.
y un cuarto, se puede decir una cuarta parte, que es la partida de errores u omisiones. Para lo que es el caso de Ecuador, las cuentas que intervienen son la cuenta corriente y la cuenta de capital, entendiéndose que dentro de la cuenta de capital encontramos la propiamente dicha, el capital, y también la cuenta financiera. Para llevar a cabo la contabilización de las transacciones económicas se aplica el sistema de partida doble. Entonces, a tal efecto, la balanza de pagos comprende dos columnas. Cada transacción realizada da lugar al menos a dos anotaciones. Entonces, estas va a ser una en cada columna. Entonces, en la balanza por cuenta corriente, como nosotros tenemos igual aquí, balanza comercial de servicios, de rentas o de transferencias corrientes, estas aparecen en la columna, digamos, de ingresos y también en la columna de pagos. Entonces, en esta balanza se va a hacer vamos a obtener un saldo entre los ingresos y gastos, de igual manera que para lo que es la cuenta de capital. Por el contrario, en la balanza financiera o en la cuenta financiera, las columnas en las que se anotan las transacciones se van a denominar variación de pasivos y variación de activos, y de esa variación nosotros también vamos a obtener un saldo. El saldo de los dos, haciendo la diferencia, nos va a dar en sí nuestra balanza de pagos total. Tenemos otra imagen donde igual nos explica mejor, o podemos verlo gráficamente, lo que les acabo de mencionar. Para calcular el saldo de las distintas subbalanzas, los ingresos se consideran positivos, mientras que los pagos se consideran negativos. Así, si los ingresos son superiores a los pagos, el saldo será positivo, mientras que si se produce lo contrario, es decir, que los ingresos sean inferiores a los pagos, el saldo será negativo. En el caso igual de lo que es variación de pasivos y variación de activos, el cálculo es similar. El saldo es la diferencia entre la variación de pasivos y la variación de activos. En consecuencia, si la variación de pasivos es superior a la de activos, se obtendrá un saldo positivo, lo que representa una entrada de divisas. Y en el caso contrario habrá un saldo negativo, es decir, una salida de divisas. Cabe mencionar aquí que el saldo contable de la balanza de pagos es siempre nulo, debido a que el sistema que se emplea en sí es el de partida doble. Esto significa que el saldo de las distintas subbalanzas también debe ser nulo. Y lo que es igual importante, tampoco significa que exista un equilibrio económico, que en definitiva eso es lo que se interesa saber a la hora de analizar el resultado obtenido de la balanza de pagos. El saldo económico que permite analizar el equilibrio económico de la balanza de pagos viene dado por el saldo de la balanza por cuenta corriente. Mediante este nosotros analizamos el equilibrio económico. Como podemos observar igual aquí en la imagen, vamos a analizar cada una de las subcuentas, por así llamarlos, en lo que corresponde a la balanza de pagos de Ecuador. Entonces vamos a abrir este Excel en donde obtenemos igual la balanza de pagos en lo que corresponde desde el año 2002 hasta el año 2014. Estos son de cada año y es de cada trimestre y de igual manera de cada año. Pero analicemos primero cada cuenta. Como les mencioné, las cuentas que intervienen vienen a ser la cuenta corriente y la cuenta de capital. En la cuenta corriente incluye, aquí tenemos los bienes, que es conocida como la balanza comercial. Tenemos los servicios o balanza de servicios, las rentas o los beneficios, y también tenemos las transferencias corrientes. Dentro de los bienes, nuestra balanza comercial registra las diferencias que existe entre el total de las exportaciones y el total de las importaciones que realiza el país. Es decir,
es la diferencia entre el total de todos los productos que se producen en el país y que se venden en el exterior, menos el total de todos los productos extranjeros que se traen o que se compran en el país. Los datos referentes a las exportaciones y a las importaciones efectuadas se toman de las estadísticas aduaneras del país, en donde se recoge el tráfico de mercancías con el exterior. Pero aquí, al utilizar esas estadísticas, surge un problema en sí de la diferencia entre la valoración que tienen las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, las exportaciones se anotan igual en valores de FOB, lo que es el libre a bordo. Entonces aquí no incluyen los costes de transporte o los costes de seguros de los correspondientes bienes hasta su entrega al comprador, o sea, es decir, al comprador extranjero. Recordemos que este impuesto, o sea, el libre a bordo, este valor, es cuando el vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte, pero sin coste para lo que es el comprador hasta ese punto, hasta un punto. Porque a partir de ese punto, todos los costos de transporte, o sea, de seguros, de fletes, hasta el destino final, corren por cuenta del comprador. Caso contrario que sucede con lo que son los CIF, el costo seguro y flete. Este precio es igual cotizado por el vendedor, incluye todos los cargos hasta el destino final que en sí señale el comprador. Y este se toma en cuenta igual en las importaciones, porque aquí aparecen igual en valores con CIF, y esto, como ya hemos indicado, son gastos a cubrir por el comprador. De forma resumida, podemos decir que en las estadísticas aduaneras, la cifra de importaciones recoge la suma del valor de las mercancías importadas, del seguro y del transporte hasta nuestro país. Por su parte, las cifras de exportaciones, igual en estas mencionadas estadísticas, corresponden principalmente al valor de los bienes exportados y, por lo tanto, para efectuar correctamente las anotaciones aquí en nuestra balanza comercial, hay que sacar las cifras que son netamente de la valoración de lo que es el seguro, del transporte, etc. Porque estos no forman parte en sí del valor de los bienes. Estos seguros, como el transporte, igual servicios y otros como tales, se van a contabilizar, pero en la balanza de servicios que tenemos a continuación. Esta balanza de servicios permite establecer igual una comparación del valor al cual ascienden por un lado los servicios prestados y por el otro los servicios recibidos del exterior. Estos, como vemos aquí, comprenden lo que son servicios de transporte, viajes, pero también tenemos en comunicaciones, construcción, seguros, servicios financieros, informáticos, entre otros. Si nosotros nos centramos a analizar, o para hablarles un poquito, tenemos que dentro de los servicios de viajes, o también viajes y turismo, son los ingresos, o a su vez los pagos, realizados igual en una economía, pero por los no residentes. Esto, como ya vemos, con motivos de viajes de negocios, viajes de estudios, movimientos turísticos, etc. En lo que es el transporte, aquí vamos a incluir los fletes, como les dije, pagos e ingresos derivados del transporte de mercancías, pasajes también del transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre. También tenemos en donde dice otros servicios, igual podemos adjuntar igual servicios, como les mencionaba, de seguros, financieros o informáticos. En seguros son ingresos o pagos correspondientes a seguros comerciales, seguros de vida, accidentes, etc. Los ingresos se van a estimar a través de las primas de los no residentes y los pagos mediante las indemnizaciones a los no residentes. Servicios financieros, que también les mencioné, igual vienen a ser los ingresos o los pagos correspondientes a los servicios de intermediación financiera. Por ejemplo,
comisiones y gastos relacionados por inversiones en el exterior. Servicios informáticos, que también tenemos ingresos o pagos por lo que son servicios de hardware, de software, por ejemplo un asesoramiento o una configuración en equipos informáticos, un mantenimiento, una reparación, análisis, el diseño, igual a implantación de lo que son sistemas. A esto se refiere. Continuando con nuestras subcuentas, por así llamarlas, tenemos las rentas. Estas recoge los ingresos y los pagos registrados en un país en concepto de intereses, dividendos o beneficios generados por los factores de producción, es decir, el capital y el trabajo. En la balanza de rentas se anotan, todos los ingresos y pagos correspondientes a la retribución de la mano de obra y del capital. Entonces, aquí tenemos igual la renta recibida o la renta pagada por los factores de producción. Entonces, los ingresos son las rentas recibidas por los poseedores de los factores de producción, que son residentes y están invertidos en el extranjero, mientras que los pagos son las rentas que entregamos a los que no son residentes, poseedores de los factores de producción y que están invertidos en nuestro país. Y tenemos igual lo que son las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes, estas son giros que se hacen de un país a otro y por los cuales no se da nada a cambio. Esto tiene más relación o se refiere a lo que hablamos en donaciones. Es el ejemplo más común que nosotros tenemos. Por ejemplo, si existe un terremoto en X país, entonces nosotros vamos a ayudar y enviamos lo que son mercancías a ese país, serían igual como salidas. O lo mismo que si recibimos por parte de otro país por algún suceso. Esas van a ser nuestras transferencias recibidas. Ahora, esto es en cuanto a la cuenta corriente que mantiene nuestra balanza de pagos. Vamos a analizar entonces ahora nuestra cuenta de capital y financiera. Como les dije, estos dos grupos, aquí tenemos la cuenta de capital y la cuenta financiera. Dentro de la cuenta de capital, aquí se engloban todas aquellas transferencias que tienen que ver con la finalidad de financiación de un bien, de inversión. Aquí vamos a incluir todas las recibidas por organismos igual internacionales con el fin de construir, infraestructura. Analizamos infraestructura. Y estas pueden ser obviamente tanto del sector público como del sector privado. En la cuenta financiera tenemos igual que registra todas las variaciones de los activos y pasivos financieros con el exterior. Si nosotros analizamos, recoge estos flujos, tenemos inversión directa e inversión de cartera y otros tipos de inversiones. Vamos a aclarar esto. La inversión, la inversión de cartera se utiliza para referirse a los flujos internacionales de capital que no implican un control de la empresa en donde se ha invertido. Mientras que la inversión directa, aquí sí se busca un control efectivo de la empresa. Lo que la distingue a las dos es que, por ejemplo, en la cartera de inversión es la que a través de ella, el inversor busca un rendimiento financiero, ya sea a través de los intereses, de los dividendos o de las ganancias del capital, que en sí espera obtener, pero en ningún caso busca ejercer la dirección de la empresa. Por el contrario, en la directa el inversor tiene el control efectivo de la empresa. Él está recalcando igual que en la inversión de cartera,
el inversor ni tiene ni persigue ningún tipo de control. En cambio, en la directa, sí. Entonces, igual en esta diferencia tenemos igual las inversiones que se hacen en el extranjero, las inversiones que se hacen en el país. Como les mencionaba al inicio, tenemos igual un saldo. Y de esta variación tenemos nuestro saldo de la balanza de pagos global. Sin obviar, claro que les dije que teníamos un apartado sobre lo que son los errores u omisiones. Estos errores u omisiones, o sea, esta es una partida que nos sirve para un cuadre de la balanza de pagos. O sea, teóricamente los ingresos totales más el total de la variación de los pasivos debería ser igual a la suma de los pagos totales y el total de la variación de los activos. O sea, lo que es lo mismo que el saldo final de nuestra balanza debería ser cero. Sin embargo, en la realidad esto no sucede, porque siempre existen partidas que forzosamente deben estimarse. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en servicios de turismo, también surgen diferencias de valoración debido a que, digamos que en unas partidas se valora cada cierto tiempo y hay que hacer un ajuste. También porque hay un desfase en el tipo contable, pueden originarse por retrasos en la contabilización, o así como también adelantos o retrasos de los cobros de las transacciones. Entonces, en vista de todo esto, se debe hacer un equilibrio o un ajuste, y para eso nos sirve lo que son errores u omisiones. Con esto tenemos nuestro saldo de la balanza de pagos global. Cabe mencionar que estos datos de la balanza se publican, como yo les indiqué al inicio, cada trimestre. Y obviamente son objeto de análisis, un estudio muy cuidadoso por parte de todos los funcionarios del gobierno, empresarios y todas las personas igual tomadores de decisiones. Entonces, explicado esto, sobre todas las cuentas que intervienen en la balanza de pagos, regresemos a nuestra presentación. Existe un dato curioso. La balanza por cuenta corriente, como analizamos, nuestra balanza de comercial está dividida en dos secciones. Se la conoce como la balanza invisible y la balanza visible. La visible compone íntegramente lo que es la balanza comercial, mientras que la invisible están aquí las demás subcuentas, que está compuesta por la balanza de servicios, las rentas y por la balanza de transferencias. En este sentido, voy a dar un poco de énfasis en lo que es la balanza visible, es decir, nuestra balanza comercial. Podemos ver en la imagen, cuando predominan las exportaciones sobre las importaciones, decimos que la balanza comercial es positiva. En cambio, cuando predominan las importaciones, decimos que es negativa. Para este análisis, les voy a presentar a continuación unos cuadros igual, cuya fuente es el Banco Central del Ecuador. Tenemos entonces aquí en el primero, si nosotros analizamos el periodo de enero y marzo del 2015, el primer trimestre del 2015, se registró un déficit de 899,3 millones de dólares. Este resultado, en lo que es el 2015, muestra igual un aumento del déficit comercial si nosotros comparamos con los 469,4 millones que teníamos en el primer trimestre igual del 2014. Esto lo podemos ver de mejor manera en el siguiente cuadro. Aquí tenemos nuestra balanza comercial igual, petrolera y no petrolera. Si retomamos nuestra primera gráfica, tenemos que las exportaciones totales están dadas por las exportaciones petroleras y las exportaciones no petroleras, y nuestras importaciones tenemos una clasificación de bienes de consumo, materias primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes.
diversos y obviamente como son igual balanzas que se realizan, tiene lo que es ajustes. Al igual que lo mencioné o lo expliqué en la balanza de pagos. Bien, entonces la balanza comercial petrolera, nosotros vemos que en los 3 primeros trimestres del 2015 presentó un saldo favorable de 658,5 millones. Esto representa un 65.3% menor que el superávit obtenido en el mismo periodo, pero que fue de 1.898 millones. Esta caída se debe exclusivamente a la disminución en el valor unitario del precio del barril de petróleo, que nosotros podemos verlo igual aquí como fue decreciendo de 95.3 dólares a 41,8. Por su parte, en lo que es la balanza no petrolera, se registró en enero, se puede decir que aumentó su déficit. Si nosotros vemos de 1.428,6 a 1.557.7 millones. Como estamos analizando nuestra balanza comercial, exportaciones frente a importaciones, podemos hacer un análisis más minucioso, de una manera igual rápida, sobre lo que son solo las exportaciones. Al igual que en el primer cuadro, nosotros vemos aquí que nuestras exportaciones petroleras son netamente el crudo, el petróleo, pero las no petroleras se dividen en tradicionales y no tradicionales. Tradicionales tenemos, obviamente para el caso de Ecuador, banano y plátano, camarón, el cacao, atún y café. Las no tradicionales tenemos las flores, enlatados de pescado, productos igual mineros, extractos y aceites vegetales, madera, vehículos químicos y todos los que nosotros podemos observar aquí. Entonces, si volvemos a nuestro análisis, vamos a hacer lo que es el primer trimestre del 2015. Entonces, durante este trimestre se puede decir que el volumen en sí, digamos, de las toneladas aumentó de 5.210 igual miles de toneladas métricas a los 5.874 miles de toneladas métricas. En lo que son los valores FOB vemos una disminución, es del menos 50.3%. Nosotros vemos aquí, tenemos los 3.560.2 millones a los 1.769.2, corroborando así que la causa es, vemos el valor unitario que tenemos en el barril del petróleo, de 95 a 42 dólares. En lo que corresponde a los no petroleras, digamos que totalizaron, vamos a ver, 1.656.9 millones, valor superior al del 2014 de 1.549 millones. Esto es de un 7% aproximadamente en lo que son tradicionales. Y exacto. Y las no tradicionales, nosotros vemos de 1.526,4 a 1.466,2. Estamos hablando de una disminución del menos 3.9%, igual que las ventas efectuadas en el periodo. Esto igual lo podemos apreciar de mejor manera en la siguiente gráfica. Como nosotros vemos, tenemos las exportaciones no petroleras, las exportaciones petroleras y en sí nuestras exportaciones totales. Entonces, de las totales en valor de FOB al 2015 tenemos los 4.892.10 millones. En términos relativos fueron un menos 26,3% con relación a las del 2014. Las exportaciones no petroleras registradas igual en este periodo de análisis fueron de 3.123.10 millones
Este es un monto superior en un 1.6%, como vimos en la tabla anterior, respecto a lo que es enero, igual del primer trimestre del 2014. Si nosotros analizamos lo que son las no petroleras, queremos saber cuál es el porcentaje en sí de cada una. Tenemos el siguiente gráfico. Entonces aquí están los productos tradicionales y los no tradicionales. Entonces tenemos que las participaciones porcentuales de los productos tradicionales en lo que son esto dentro de los no petroleros. Durante enero y marzo del 2015 fueron del 53.10%. Las no tradicionales de un 46.9%. Aquí, como les dije, podemos observar el porcentaje de cada uno de los productos. Entonces, dentro de lo que son los tradicionales, sobresalen el banano, camarón y el cacao. Un 24.2%, aquí hubo una disminución del 17.9%, igual aquí un aumento del 7.2%. Dentro de lo que son las no tradicionales sobresalen lo que son las flores, enlatados de pescado y los productos mineros, que al igual en sus porcentajes podemos ver un 9.2%, disminución del 7.7%, igual aquí del 7.1% y sucesivamente con todos y cada uno de los productos. Pues bien, así como analizamos las exportaciones, podemos hacer lo mismo, pero con las importaciones. Entonces, como al inicio analizamos que tenemos en las importaciones bienes de consumo, materias primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes, esto está de acuerdo a la QODE, que es la clasificación económica de los productos por uso o destino económico. Entonces, si vemos aquí, los bienes de consumo también son clasificados como duraderos, no duraderos, las materias primas, tanto para la agricultura, para la industria, y materiales de construcción. Los de capital, de igual para la agricultura, para la industria y también lo que son equipos de transporte. Otras subclasificaciones. En el primer trimestre del 2015, que somos, el periodo en el que estamos analizando, las importaciones totales en lo que es el FOB, tenemos aquí que son 5.791.4 millones. Esto es un nivel inferior en alrededor de 374.9 millones a las compras que se realizaron igual en el primer trimestre, pero del 2014, que fueron de 6.166.2 millones. Como podemos ver aquí, esto representó una disminución del menos 6.1%. Estos gráficos igual, podemos nosotros observar, como les mencioné, la clasificación, que de acuerdo a la QODE, en el cuadro, de aquí, podemos apreciar todos los periodos a comparación del 2014 y 2015 en los diferentes grupos. Entonces, en bienes de consumo tenemos un crecimiento aquí del 6.7%, igual en lo que son las materias primas, 4.3%. A continuación, bienes de capital, 1.6%. Los combustibles y lubricantes, que tuvieron una disminución del menos 33.2%. Al igual que les presenté en los cuadros anteriores, tenemos un gráfico. En este gráfico, lo que podemos observar son los valores iguales en FOB importados por cada uno de la clasificación y el porcentaje en sí de la participación de esos productos, que nos permite igual para un mejor análisis. Pero entonces, analizado las exportaciones y las importaciones, volvamos a nuestro cuadro inicial. Tenemos que para el primer trimestre del 2014 teníamos una balanza comercial positiva, 469,4 millones. Y ahora una negativa, menos 893.3 millones. Pero nuestras toneladas aumentaron.
y nuestro valor disminuyó. Como ya lo recalqué y lo mencioné varias veces, se debe a la disminución del precio del petróleo. Para una mejor comprensión, les presento el siguiente cuadro. Aquí nosotros tenemos los precios del barril de petróleo facturado desde enero del 2002 hasta el último trimestre objeto de análisis, que es del 2015, primer trimestre del 2015. Entonces, si nosotros vemos aquí, durante enero y marzo del 2015 se nota claramente la disminución en sí del precio del barril del petróleo. Un precio promedio, digamos, facturado desde lo que es aquí, inició en 99.6, llegó a un tope de $112 en lo que es el 2012. En promedio, se puede decir que alcanzó $105.7. Pero si nos vamos al 2013, analicemos de febrero a julio, en este rango. En julio alcanza los 101.1 desde febrero de los 100.10. Hay un promedio entre estos dos valores. Pero ¿qué pasa? Va disminuyendo y se puede decir que ha tratado de mantenerse sobre los $90. Pero tenemos que aquí, a partir de junio del 2014, empieza una caída muy rápida hasta llegar al 2015 igual en los $42.8. Es decir, cogemos desde un rango de los 96.5 hasta acá, es una disminución del 55.7%, o sea, menos al valor que facturamos y nosotros vemos en años anteriores. Entonces, esta es la razón por la cual nuestra balanza comercial en lo que es el primer trimestre del 2015 nos dio negativa. Claro está que para estas fechas, en lo que es del periodo en el mes de junio, ha tenido un incremento. Ha llegado el 10 de junio a ubicarse en los $61.43. Nosotros podemos igual, ustedes, para una mejor comprensión y análisis, ingresar a la página del Banco Central del Ecuador, en donde van a encontrar la última fecha con el valor del barril del petróleo, la cual está el 25 de junio del 2015 en $59.55. Puede decirse que después de esta tremenda decaída, a partir de lo que es mayo, está un aumento entre 50, 60, 50, 60. Todos estos datos igual los pueden encontrar en el Banco Central del Ecuador y pueden ampliar sus conocimientos o sus dudas. Ha sido muy grato compartir con ustedes este tema. Será hasta una pronta oportunidad.